Durante los 70s tuvimos muchos artistas dentro de la escena New Wave que inspiraron la forma de vestirse. Sucedía con Deborah Harry o Kate Person, pero Len Lovitch fue un artista que revolucionó mucho esa forma de vestirse a través de una apariencia gótica y extraña que la hacía un artista particular. La visión distintiva de Len de la música surge de su propio trasfondo poco convencional. Nacida como Lear Marlene Premilovich en 1950 de padre yugoslavo y madre inglesa, nada menos que en Detroit, Michigan, Len, como más tarde se llamó a sí misma, fue una de 4 hijos. La vida hogareña era desagradable, por decirlo menos, ya que su padre mostraba signos distintivos de inestabilidad. En momentos, su padre había amenazado a su hija y esposa con enviarlos a la Unión Soviética. Cuando era adolescente en Reino Unido, Len mostró interés tanto en el arte como en la música. En algún momento de este tiempo, conoció a Les Chappelle, que se convirtió en su pareja romántica y profesional de Len. Para finales de los 60, llegaron a Londres, donde asistieron a varias escuelas de arte. Sin embargo, se sintió insatisfecha con el mundo del arte, ya que nadie parecía entender su, entre comillas, autoexpresión espontánea. En cambio, recurrió a la música, donde Les Chappelle le enseñó a tocar la guitarra, aunque estudió violín, pero fue el saxofón el que se convirtió en el instrumento de Len. A principios de los años 70, Len estaba participando en cualquier oportunidad que el mundo de la música y el teatro tuviera para ofrecer. Además de tocar el saxo para Bob Flack, también trabajó como música callejera, bailarina, cantante en un cabaret e incluso hizo doblajes de gritos para películas de terror. Pero entraría seriamente al mundo de la música cuando en 1975 Les, Len y varios formaron una banda de funk disco llamada The Diversions. En la primera banda de Len, ella tocaba el saxo, mientras que Les acompañaba con la guitarra. La banda sacó algunos sencillos como Fairy Bum Bum de Carl Malcolm, pero sus propios sencillos no lograron ningún éxito. Además, durante este tiempo, Len fue contratada para escribir letras en inglés para la sensación de la música disco francesa de aquel entonces llamada Ciron. Si bien no se la acredita en los registros, Len ayudó en 3 de las obras de Ciron, incluida la exitosa Supernature. A pesar de esto y de su intento de grabar un disco de Navidad con su banda The Diversions, el grupo no fue un éxito y en diciembre de 1976 la banda se separó. Fue en este punto que el reconocimiento a Len llegó de una forma curiosa. Charlie Gillette, un escritor y disc jockey, presentaba un programa de radio que mostraba anuncios publicitarios para músicos. Len lo llamó, pero no le contestaron. Sin embargo, más tarde Len le escribió una carta a Gillette dándole más información sobre sí misma. Esto lo animó a grabar una demostración de I Take One Along Now de Tommy Jones. Gillette le llevó la cinta de Robinson de Steve Records, le gustó y decidió fichar a Len. Desde el principio, Len consideró este nuevo proyecto como una colaboración entre ella y Les, pero como Les prefería permanecer en segundo plano y Steve temía una futura ruptura, se decidió nombrar el proyecto de Len como Len Lovitch. En julio de 1978, Steve lanzó las primeras cantidades limitadas de I Think We're Alone Now, respaldadas con una versión anterior de Lucky Number. A partir de este comienzo, Len y Les grabaron su primer LP, Stateless, lanzado en el año 1978, un guiño a los antecedentes inusuales de Len, sin mencionar los problemas que estaba teniendo con su pasaporte en ese momento. A partir de ahí, Len realizó una gira con otros artistas. Para 1979, Lucky Number alcanzó el número 3 en el Reino Unido. Len era ahora una estrella del pop y además inusual. Se negó a dar a Steve Records información sobre ella, cosa que después muchos la retrataron como la oferta más exótica de Steve, un concepto que solo se ve realizado por su propia apariencia poco convencional. Largas trenzas de henna acompañadas de mantillas de encaje negro. Muy pronto muchos empezaron a dar a Len una persona mediática, sobre todo cuando empezaron a filtrarse hechos de su verdadero pasado. Sin embargo, Len pronto demostró que no era nada más que una estrella conocida solo por Lucky Number. Fue solo la primera de una serie de canciones que la establecieron como una de las artistas más inusuales del rock. La música de Len solo presentaba ritmos espasmódicos que a menudo usaban guitarras y sintetizadores, pero que producen sonidos humanos, como lo dice la propia Len. Ella amaba la tecnología, pero cree que los sintetizadores son tan ingeniosos como la persona que los opera.
Len tenía una filosofía detrás de hacer música. A veces puedes crear una emoción sin decir ninguna palabra. Es un poco subliminal, pero es comunicación directa. La voz humana, no hay nada como eso para realmente pasar. Todas las canciones que hago son para crear una atmósfera, una emoción, para poder contar mi historia. Después de Stateless, Len comenzó a escribir más hacia lo inusual, incluso hacia lo sobrenatural. Ya lidió con las ramificaciones románticas de tener poderes mentales como en su canción Telepathy. También interpretó la ciencia ficción con el tema The Fall, que trataba sobre la reencarnación. En su segundo disco Flex, continúa en esta línea como sencillos como Angels, You Can Kill Me y The Night. En el mundo lírico de Len, lo sobrenatural se encuentra con lo sentimental, con el mundo extraño en contacto con el nuestro. Len agrega a esto su propia presencia distintiva en el escenario, cambiando lo femenino con lo contundente. Comenzó a distanciarse de la imagen sexy de la estrella pop femenina a tal punto que la acusaban de ser un hombre vestido con pañuelo que cubría su cabeza. Flex fue lanzado en 1980 y fue seguido por otra gira. Las canciones de estos conciertos encontraron su camino en un EP, Len Lovitch Global Assault. Flex tenía una mejor producción a diferencia de Stateless y tenía una sensación más de otro mundo. Aquí los sintetizadores, las guitarras funcionan bien con la propia voz de Len y la de su maravilloso coro de acompañamiento. En sentidos propios, es el álbum por excelencia de Len, aunque carece del encanto tusco de Stateless. Para 1981, Len continuó grabando música donde lanzó New Toy, una canción de Thomas Shelby que satirizaba la cultura del consumo. Al año siguiente, Steve lanzó su último LP, No Man's Land, lanzado en el año 1982. Este disco, aunque bueno, se basó más en sintetizadores y fue menos distintivo musicalmente, aunque las letras son muy creativas, especialmente en temas como Blue Hotel y It's You, Only You, donde Len continúa analizando las esperanzas y pensamientos humanos y cómo estos encajan dentro del contexto que nos rodea. ¿Y qué pasó con Len después de todo esto? Muchos dicen que al final Len dejó el mundo de la música llevándose al New Wave y sus dos famosos sencillos, Lucky Number y New Toy, consigo misma, pero la realidad es que en 1990 volvió con otro LP como March, aunque es un álbum que quedó en el olvido. Sin embargo, seguía la línea de su antecesor álbum utilizando los sintetizadores. Aún así, fue triste que a Len Lovitch solo se le haga recordar por un sencillo. Es por eso que es importante hablar no solo de una mujer exótica británica que hacía música con sus sintetizadores, sino de la importancia de sus trabajos que eran la descripción de cómo hacer New Wave.